Los oros en mitos y leyendas representan los recursos a gastar para jugar nuestras cartas, siendo la piedra angular para cualquier baraja. En los principios de Primera Era veríamos a los oros solo como el recurso monetario para desenvolver nuestra estrategia. Esto cambiaría al momento de que a este tipo de carta se le concediera una habilidad, lo que hizo que los oros dejaran una posición pasiva de juego a influir directamente en este. Hoy haremos un repaso completo para conocer un poco más de estas cartas que revolucionaron el juego y vimos evolucionar hasta hoy en día. Así que, como siempre les digo, bienvenidos sean todos a Análisis Primera y Segunda Era. Hoy vamos a conocer un poco más en profundidad todos los oros con habilidad que nos dejó la tan hermosa Primera Era. Comenzamos. Puchao sería uno de los primeros oros con habilidad dentro de Primera Era. Durante la salida de la edición La Ira del Nahual, este oro se robaría los reflectores con su particular habilidad, la cual nos permite tomar uno de nuestros oros en reserva, subirlo a nuestra mano para poder jugar a Puchao, haciendo que este oro se considere como dos cartas de este tipo. Una habilidad excelente para acelerar nuestros recursos y la capacidad de jugar más cartas en cada uno de nuestros turnos. Aunque esta habilidad tenía como objetivo contrarrestar los mazos rompeoros de la época, muchas veces fue contraproducente su uso, debido a que si esta carta llegara a salir del campo de juego, prácticamente perderíamos dos oros en vez de uno. Una carta muy interesante que muchas veces generó más beneficios que problemas. El Puchao o la luz del sol, según la mitología inca, era parte fundamental de la vida religiosa para este pueblo. Se estima que entre los años 1438 a 1471, Pachacútec Inca Yupanqui, luego de la victoria sobre los chancas, mandaría a construir el templo más importante hasta la fecha para esta civilización, el Coricancha o Templo Dorado, ubicado en la ciudad de Cusco, en Perú. Dentro de este lugar, el Puchao, que sería la manifestación y comunicación del dios solar Inti para con este pueblo, sería el icono central en este templo. Los incas utilizaban al Puchao observándolo en el alba y el ocaso para hacer sus medidas astronómicas. Además, este recinto sería usado para el estudio completo del firmamento y todos sus astros. A este templo solo se podía ingresar si la persona estaba descalza, en ayuno y con una carga en la espalda como señal de humildad. A su alrededor se edificaron diferentes pilares para marcar, según la sombra del sol, el comienzo y el término de las estaciones del año. En 1530 los dominicos construirían sobre el Coricancha el templo hacia Santo Domingo. Posteriormente, en 1533, este templo sería completamente saqueado y asignado al conquistador Francisco Pizarro. Esta obra arquitectónica inca sería posteriormente golpeada por los terremotos de los años 1650, 1749 y 1950, deteriorándola aún más, aunque sin grandes daños. Este templo finalmente comenzaría su reconstrucción bajo la supervisión de la UNESCO en el año de 1956, priorizando en este caso los muros incas. En 1935, Ricardo Latham crearía su novela titulada El tesoro de los piratas de Guayacán, relación verídica. Esta obra contaría la historia sobre una presunta investigación hecha por su autor relacionada con un desconocido tesoro pirata enterrado en la bahía de Guayacán. Aunque algunos datos geográficos son correctos, los datos históricos no concuerdan del todo para confirmar su veracidad. Aún así, esta historia alimentó el mito de que este tesoro realmente existió. El libro constaría de 3 partes, en las cuales se describe cómo un grupo de extranjeros llegaría a la bahía de Coquimbo y se enterarían de que en sus alrededores existirían vestigios piratas, los cuales después de una exhaustiva investigación encontrarían pistas que los llevarían a comenzar la búsqueda del mítico tesoro. Este oro de la edición La Ira del Nahual posee muchas similitudes con la carta oro Puchao de la misma edición.
Pero en este caso, este oro nos pide como requisito destruir 2 de nuestros aliados para ponerlo en el campo de juego. Así, Tesoro de Guayacán se consideraría como 3 cartas de tipo oro. Aunque pareciera que es un gran sacrificio, combos con cartas como elfos arqueros nos daría la ventaja en muchas de nuestras partidas. Pero al igual que Puchao, si llegara a salir del campo de juego, perderíamos técnicamente 3 oros, que pueden atrasar cualquier estrategia que hayamos implementado. Aún así, Tesoro de Guayacán siempre será recordado como una carta emblemática. En la mitología nórdica existe un sonido que marcaría el final de todo. Este sonido sería producido por un objeto que, como se describe en la Edda Menor, sería utilizado frecuentemente por el dios Mimir para poder beber hidromiel. Pero su mayor importancia vendría de las manos del dios Heimdall, guardián del Bifrost, el cual tomará al cuerno Gaiahorn y lo soplará, dando a conocer el inicio del Ragnarok, así como el poema Voluspa de la Edda poética lo describe. Rápido se mueven los ojos de Mimir, y el destino se puede escuchar en la nota de Gaiahorn. Heimdall sopla fuerte, el cuerno está en lo alto. A la cabeza de Mimir, Odín presta atención. Este oro, originario de la edición Ragnarok, fue creado exclusivamente para contrarrestar los efectos de la ya tan temida estrategia del rompeoro, ya que si Gaiahorn es destruido, podemos buscar automáticamente 2 oros en nuestro mazo castillo y ponerlos en juego. Esta habilidad haría nacer uno de los combos más recordados por los jugadores de antaños, el cual se convertiría en una jugada clásica. Junto al aliado vampiro de coste 0 y fuerza 2, falsa cautiva, podremos aprovechar la habilidad de Gaiahorn al máximo incluso desde el turno 1. Esta jugada se consideraría casi primordial en casi todos los mazos meta de primera era. Así, Gaiahorn se volvería rápidamente un oro más que indispensable en todas las barajas, generando una aceleración increíble. Ataúd de Marfil quizás sea una de las cartas oro con la habilidad más útil dentro de la edición Ragnarok. Este oro nos dice que podemos destruirlo para generar el doble de oro por el turno. Es decir, al destruir a Ataúd de Marfil, este generaría 2 oros virtuales para usarlos como queramos. Este peculiar oro podría salvarnos en un momento crucial de la partida donde los recursos escasean, incluso activándolo en la tan temida Guerra de Talismanes, en la cual podríamos usar esos oros virtuales para jugar una carta clave. Un oro bastante normal para las habilidades que hemos revisado y veremos más adelante, pero con una importancia estratégica muy grande. No existe evidencia tan específica para asegurar que los ataúdes de marfil fueran una práctica constante en los pueblos nórdicos. Sin embargo, el trabajo sobre el marfil entre los escandinavos tuvo un gran auge durante toda la Edad Media, utilizando comúnmente el marfil que se encuentra en las morsas. Probablemente el alto valor de este material hizo que los ataúdes fueran otorgados solamente a personas con una jerarquía muy alta o incluso con propósitos religiosos o rituales. Pero principalmente este material sería comercializado por toda Europa, haciendo prosperar la economía de los pueblos vikingos. Aunque los antiguos nórdicos fueron más conocidos por su fuerza y espíritu bélico, dejaron como herencia muchas más cosas hechas con un ingenio increíble. Uno de estos legados sería un juego de mesa que sería muy popular en la época. El Halataf es un juego de mesa en el cual se usa un tablero cuadriculado, en el cual existen dos tipos de pieza, una que representa al rey y las demás a sus defensores y atacantes. Distribuidas entre fichas blancas y negras, las fichas blancas posicionarán a su rey en el centro del tablero o trono, siendo rodeado por los Huns, como también se le conoce a las fichas que lo protegen. Las fichas negras, por su parte, irán por todo el contorno del tablero y el objetivo del juego será atrapar al rey. Siempre se comenzará el primer turno con el movimiento de las fichas negras.
Estas piezas podrán moverse de la misma forma que las torres en ajedrez, y una pieza es sacada del juego cuando dos de sus espacios adyacentes están siendo ocupados por las fichas rivales en una misma fila o columna, básicamente bloqueando su movimiento. Para terminar acorralando al rey es necesario cubrir los 4 espacios que rodean al rey o 3 espacios, siendo que el último espacio sea el trono detrás de él. Este juego sería muy popular en Europa del Norte desde el año 400, el cual fue cambiado por el ajedrez durante el Renacimiento. En mitos y leyendas, este particular ancestro del ajedrez posee una habilidad bastante útil. Esta carta nos permite destruirla para reducir a 0 la fuerza de un aliado, algo muy efectivo para mermar el daño de un ataque e incluso hacer caer a un defensor que nos moleste. Una habilidad simple, pero que su uso puede ser impredecible y a veces decisivo. El oro Drakar, correspondiente a la edición Ragnarok, supo ganarse el amor de sus jugadores, ya que tiene una de las habilidades más espectaculares en Primera Era. Moviendo a Drakar a la zona de oro pagado, su habilidad nos permite generar 2 oros para jugar armas, tótem o talismanes. Esto generaría una economía de recursos muy alta y nos permitiría jugar cartas con mucha más facilidad. Este oro rápidamente se volvió imprescindible en todos los mazos meta de Primera Era debido a la cantidad de cartas que nos permitía jugar. En simples palabras, un acelerador por excelencia. El Drakar sería una embarcación utilizada por los pueblos escandinavos que data entre los años 700 y 1000. Este barco se caracterizaba por ser de una longitud muy grande pero bastante estrecho, con una hilera de remos en casi toda la longitud del casco. Modelos posteriores añadirían un mástil con una vela para mejorar el control de la embarcación y ayudar a los remeros en los viajes más largos. La construcción del Drakar era con el método del casco trinado, superponiendo planchas de madera una tras otras mientras se utilizaba musgo mezclado con brea para cubrir los espacios entre planchas y así se pudieran unir. Este barco era tan ligero que podía navegar en un río con tan solo 1 metro de profundidad, haciéndolo perfecto para desembarcar rápidamente y el traslado de carga entre pueblos. El nombre Drakar es una transformación de un antiguo término islandés para los dragones. Estas embarcaciones a menudo usaban como mascarón de proa a estas bestias mitológicas, así que con el tiempo el Drakar pasaría a transformarse en el nombre para este método de transporte tan prolífero entre el pueblo vikingo. El oro originario de la edición El Reto y relanzado en la cofradía quizás sea el oro que todos recordamos de nuestra infancia. Espada Real nos hacía maravillarnos al ponerla en el campo de juego. Su habilidad otorga un punto de fuerza a todos nuestros aliados, además de contar con una segunda habilidad muy buena para su época, ya que este oro no podrá ser destruido por habilidades de aliados oponentes, neutralizando a cartas como Inti o Salomé, las cuales eran muy frecuentes en la época. Por todo esto, Espada Real se volvió un oro alucinante para nosotros y también una carta que, a pesar de su modesto bono de fuerza, genera una ayuda impecable. En el mundo existen diferentes mitos e historias acerca de espadas mágicas o que llevarán a su poseedor a un destino o aventura épica. Algunos de estos ejemplos serían la espada de Damocles. En esta historia se nos muestra cómo un cortesano intercambia lugares con el rey Dionisio de Sicilia para que éste pudiera ver la suerte del monarca. Este luego notaría que sobre el trono pendería dicha espada con tan solo un cabello de caballo. Esta historia nos demostraría que muchas de las posiciones más acomodadas a veces atrae más responsabilidades que ventajas. Durandal, el arma otorgada a Roldán, sobrino de Carlomagno, la cual guardaba reliquias sagradas como un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dionisio y el manto de Santa María. La espada de Juana de Arco se creía que al usarla se ganaría en cualquier batalla, guerra o enfrentamiento. Y la famosísima Excalibur, la cual existen dos versiones de cómo se obtendría.
Una sería la más conocida, siendo Arturo Pendragón quien la sacara de la piedra en la cual se encontraba tanto tiempo sellada, y otra versión contaría que la Dama del Lago se la entregaría al futuro monarca. Esta espada tendría la habilidad de cegar a sus adversarios y evitar que el portador sangrara, haciendo que éste no fuera derrotado en batalla de manera teórica. Como ven, relatos como estos se extienden por todo el mundo y en distintas épocas, haciendo que las espadas sean una de las armas más reconocidas y admirables por la humanidad. El oro que abre las puertas de la edición Espíritu de Dragón es quizás uno de los más utilizados para el control de aliados en Primera Era. Teatro Kabuki nos permite destruirlo para subir a la mano un aliado rival. Esto resulta muy útil contra aliados restrictivos como Abominación o el tan nefasto Vikingo, haciendo de esta carta un mecanismo de ventaja aún en las peores situaciones, incluso pudiendo subir un aliado para luego anularlo, evitar que ataque, bloquee o si sabemos que las condiciones para jugarlo no se cumplirán. En resumen, un oro que puede dominar y cambiar el transcurso del duelo. El 24 de noviembre del año 2005, la UNESCO incluyó a su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al teatro Kabuki. Esta forma de teatro oriundo de Japón nacería en el periodo Edo en el siglo XVII. Kabuki se puede traducir al español como el arte de cantar y bailar. Este arte comenzaría en 1603 cuando Izumo no Okuni, una sirvienta de un templo, comenzaría a desarrollar un nuevo estilo de danza dramática. En un principio, las mujeres interpretarían tanto los papeles masculinos y femeninos, siendo el kabuki un medio para contar hechos históricos o cotidianos de la vida. Este nuevo estilo teatral se hizo muy famoso, existiendo muchas personas que lo replicarían, al punto de que a Okuni se le pediría que se presentara en el Palacio Imperial. Con el tiempo, estas actuaciones kabuki se volverían de un tono bastante indecente, ya que las actrices comúnmente estaban disponibles para la prostitución. Entre 1629 a 1652, los hombres jóvenes se unirían a las filas de este arte. En 1629, las mujeres serían expulsadas del kabuki para cuidar la moral pública. En este punto, el kabuki se orientaría mucho más al drama más que a la danza, y al igual que en sus comienzos, los hombres jóvenes tendrían que interpretar personajes masculinos y femeninos. Aunque esto no impidió que de igual manera la prostitución para clientes homosexuales frenara, ya que bastante a menudo las audiencias explotaban por causa de requerir los favores de los jóvenes actores, haciendo que el shogunato en 1652 prohibiera las actuaciones de los hombres jóvenes. En 1653 los hombres maduros eran los únicos que podían realizar el kabuki. En este punto nacería lo que se conoce como yaro kabuki o kabuki de hombres. Esta sería un cambio bastante influenciado por el kyogen o teatro cómico de la época. En este punto existirían hombres especializados en interpretar los papeles femeninos, conocidos como onagata u oyama. Durante la era Genroku, entre 1638 a 1704, el kabuki se oficializaría, donde se perfeccionó y proliferó junto a otras expresiones artísticas como el teatro de marionetas. El famoso dramaturgo Chikamatsu Monzaemon, uno de los primeros profesionales del kabuki, crearía su obra titulada Los amantes suicidas de Sonesaki, obra altamente controversial ya que, como su título lo indica, hizo que muchas parejas jóvenes replicaran los sucesos de dicha obra, prohibiéndola finalmente en 1723. En este periodo también se desarrollaría el kumadori, maquillaje especial que se asemeja a una máscara. En 1868, Japón tendría un cambio cultural radical conocido como la Restauración Meiji. Este periodo sería un proceso de expansión y apertura hacia la cultura occidental. Dentro de estos años se luchó bastante para que la reputación del kabuki creciera entre las clases más altas y las más bajas, incluyendo llegando a realizar funciones al emperador Meiji. Lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos recintos kabuki fueron destruidos y las fuerzas de ocupación prohibirían el desarrollo de esta disciplina, hasta el año de 1974, donde la prohibición sería levantada. En la actualidad, el kabuki aún goza de mucha popularidad, incluso pudiendo existir hoy en día compañías solo de mujeres e incluso obras kabuki televisadas. Como pueden ver, existe una gran riqueza en este estilo teatral que sigue trascendiendo las épocas.
La estrategia del rompeoro en primera era nos acostumbraría a jugar con cartas del tipo aliado, tótem e incluso talismanes. Sería Espíritu de Dragón la edición encargada de mostrarnos por primera vez un oro que sería capaz de aniquilar a otros oros. Go es una carta que viene a engrosar la larga lista de cartas para esta estrategia ya tan temida y conocida, ya que con su habilidad nos permite destruirlo para elegir un oro oponente con alguna habilidad de texto y destruirlo. Esto nos permite disminuir la cantidad de recursos que tenga nuestro oponente y también eliminar las posibles ventajas que pueda estar generando un oro con habilidad. Aunque Go también es un oro y al destruirlo estaríamos perdiendo un recurso, los beneficios pueden ser aún mayores que perder un oro. Un intercambio equivalente pero que siempre se usa con algún grado de riesgo. El Go es considerado el juego de mesa más antiguo de la humanidad. Se originaría en China hace más de 4000 años y su primera referencia se tomaría del Suo Xuan, el primer trabajo narrativo de China que cubre el periodo entre el 722 al 468 a.C. También se mencionaría en el libro del siglo XVII las Analectas de Confucio. La leyenda contaría que el emperador Yao, que ejerció su poder entre el 2337 al 2258 a.C., solicitaría a su consejero la creación de un juego que enseñara disciplina, concentración y equilibrio. Otras teorías aluden su origen a los generales chinos que lo practicarían en el campo de batalla usando piedras como fichas. El Go o Weiqi, como se le llama en China, fue el favorito por la aristocracia y se consideró una de las 4 artes tradicionales chinas junto a la caligrafía, pintura y música. El objetivo del juego es controlar la mayor cantidad del terreno en el tablero de juego. Esto se logra capturando las piezas rivales, rodeándolas con las propias. Aunque existen diferentes reglas, las diferencias son muy pequeñas. Puede utilizarse para jugar un tablero de 7×7, 9×9, 13×13 o 19×19, siendo el más común este último luego de que el juego se introdujera a Corea y Japón en los siglos 5 y 7 después de Cristo. El juego comenzará con el movimiento de las fichas negras a diferencia de otros juegos de mesa, y una vez posicionada una ficha en el tablero, esta no se podrá volver a mover. Si se logra rodear una o un grupo de fichas con las propias, las fichas rivales quedarán eliminadas. El Go en Japón tuvo una exagerada popularidad siendo un pasatiempo universal durante el siglo VII. En el siglo VIII esta popularidad alcanzaría la corte imperial y en el público general en el siglo XIII. En 1603 Tokugawa Ieyasu volvería a unificar Japón y se designaría al mejor jugador de Go en la época, llamado Nikai. Este hombre sería el primero en crear una escuela de Go, desarrollando el juego mucho más e introduciendo un sistema clasificatorio para los jugadores. El Go incluso llegaría a Europa, pero sin mayor impacto, ya que juegos como el ajedrez ya habían ganado ese espacio, aunque varios países crearon asociaciones para disfrutar del juego oriental. La creación de la Federación Internacional de Go unificaría a 74 países que lo practican y se presume que existen más de 40 millones de jugadores activos en el mundo. Esto demuestra que algo tan pequeño como un juego puede mantenerse en el tiempo y expandirse por el mundo. Aunque no hemos descrito los aspectos más técnicos de este juego, es una práctica muy divertida que nos heredó la lejana y antiquísima China. Sello imperial de Jade, aunque pudiese parecer un bonificador de tantos que existen en la larga lista de las cartas en el formato de primera era, nos enseñó que un oro puede generar las condiciones de victoria en el momento preciso, ya que esta particular carta nos otorgará 2 puntos adicionales de fuerza a todos nuestros aliados que posean la habilidad imbloqueable. Quizás una de las habilidades más molestas y terribles de los aliados de primera era, ya que sus ataques fulminantes acaban con la partida en poco tiempo. Se verán beneficiadas cartas como Nana Watsin, Huracán o Grifo. Incluso Hadas Guerreras, Enjambre y el temidísimo Canum pueden hacer que nuestros aliados obtengan una fuerza capaz de reducir a 0 el número de cualquier mazo castillo. Una carta con una habilidad bastante simple, pero muy terrorífica. El jade siempre fue considerado por los chinos como un regalo del cielo y un material de un alto y raro valor.
Así como en Occidente la prehistoria se divide en edades como piedra, hierro y bronce, los chinos la dividirían como piedra, jade y bronce. El jade tendría su más antigua datación hace más de 8000 años. La historia de Bian He deja demostrado el grado de devoción por el jade por parte de este pueblo. La historia de este hombre cuenta que, luego de tener un sueño en el cual un fénix custodiaba una montaña, este se dirigiría a ella para encontrar un gran trozo de jade que llevaría como ofrenda al rey Wen. El monarca se molestaría ya que consideraría al jade como una vulgar piedra y mandaría cortar los pies del hombre como castigo. He, en reconocimiento a este valeroso hombre, sería conocido luego como el jade más famoso de China. Luego de un milenio de la tragedia de Bian He, el jade se posicionaría con más firmeza como símbolo de poder. Luego de la unificación de China, el emperador Qin ordenaría la elaboración de un sello con el jade He. Este sello constaría de 8 caracteres que declaraban a su dueño como poseedor del mandato absoluto del cielo, la longevidad y prosperidad eterna. En resumen, el poder absoluto. En los años 221 al 206 a.C., Liu Bang vencería a Xiang Yu, forzando al emperador Xi Jing a entregar el sello. Liu Bang establecería una nueva dinastía en China y rebautizaría el sello como sello imperial de Han. El siguiente heredero, Wang Mang, usurparía el poder y en un arrebato, la emperatriz madre azotaría el sello contra el piso intentando destruirlo. Este sufriría un pequeño daño siendo reparado con oro. Así, este sello se mantendría durante las siguientes dinastías Sui y Tang. En el 936, últimos tiempos de Tang, sus dueños Li Kongke, luego de ser derrotado en batalla contra el ejército Khitan, el emperador se refugiaría en una torre que luego prendería fuego y el emperador fallecería junto al sello que se perdería para siempre. Este sello también se le atribuyeron propiedades esotéricas como evitar descomposición de cadáveres, habilidades exorcistas e incluso un ritual para los emperadores recién nombrados, haciendo que éste tuviera que subir a una montaña y arrojar todas las cartas selladas con este sello para anunciar a los dioses su ascenso. La historia de los sellos de jade es variada, ya que existe en diferentes épocas y lugares, pero el sello creado en la dinastía Qin es quizás el más interesante e incluso el tesoro oriental más buscado en la historia. Yasakani, el cual es el predecesor del oro gaita, puede ser reagrupado en la fase final, al igual que el oro de hijos de Dana. A pesar de esta excelente habilidad, este oro no se deja ver debido a los bajos costes de muchas cartas en el formato, excelente aceleración de los mazos y capacidad de generar más recursos en cada partida. A diferencia que en primer bloque, esta carta se vería relegada a solo algunos mazos que intentan unirla a su estructura, básicamente como medida de precaución para jugar cartas de anulación o en guerras de talismanes oponente cuando los recursos son escasos. El nombre de esta carta es engañoso, ya que Yasakani es el nombre de tan solo uno de los 3 objetos que se muestran en la ilustración. Estos objetos son los 3 tesoros sagrados o tesoro imperial de Japón. Estos objetos representan las 3 virtudes de este país. Estos objetos, al considerarse legendarios, no se conoce su ubicación exacta, pero es de conocimiento general que la joya Yasakani no Magatama, la cual representa la benevolencia, se ubica en el Palacio Imperial. Esta joya de jade fue bastante común para demostrar símbolo de poder y como ofrenda a los dioses. Este uso se popularizó en la era Kofun de Japón. La espada Kusanagi no Tsurugi se encuentra en el templo Atsuta, en Nagoya, la cual representa el valor. La leyenda cuenta que el dios Susano, al momento de acabar con la serpiente Yamata no Orochi, encontraría una espada en la 4ª cabeza de la bestia, a la cual llamaría Murakomo no Tsurugi, la cual se la entregaría a la diosa Amaterasu. Luego de muchas generaciones, caería en manos de un gran guerrero llamado Yamato Takeru, el cual descubriría las propiedades mágicas de esta espada como la manipulación del viento. Este guerrero renombraría a la espada como Kusanagi. Este tesoro ha tenido 1374 intentos frustrados de robo hasta la fecha.
Además, existen muchas teorías que creen que esta espada no sería más que una réplica de la original. Y por último tenemos el espejo Yata no Kagami, que representa la sabiduría. Este se encontraría en el santuario de Ise, en la prefectura de Mie. El origen de este espejo se remonta al mito de Amaterasu, ya que esta diosa se encontraría recluida en una cueva sin poder salir, así que la diosa Ame no Usume colgaría el espejo de un árbol para que así Amaterasu pudiera dar su reflejo, ya que este dios representaría al sol en la cultura japonesa. Este tesoro pasaría de generación en generación en la corte imperial hasta nuestros días. Si les gustó el video, por favor no olviden dejar sus opiniones abajo en la caja de comentarios. También los dejo cordialmente invitados para que visiten la página en Facebook y la cuenta en Instagram si quieren conocer más contenido sobre mitos y leyendas. Desde ya me despido deseándoles un excelente día y nos vemos hasta la próxima.